Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos conceda gracia y entendimiento. Señor, queremos venir ante ti, ante el trono celestial, y por la sangre de nuestro Señor Jesús, por su vida de obediencia a favor de nosotros, pedirte que nos concedas misericordia y gracia, no solo para enseñar, Señor, sino también para comprender tu palabra, para que nuestra mente se cultive y que no solo salgamos de aquí siendo oidores de tu palabra, sino siendo hacedores de la misma. Te pedimos que al final, Señor, nuestros corazones puedan crecer en un amor por ti, en una devoción hacia ti. Te pedimos que, como dice el Salmo 19, que la exposición de tus palabras da entendimiento. No queremos cabezas más llenas de información, queremos corazones vivos por tu palabra. Te pedimos que tu palabra, que es viva, hable a nuestros corazones y a nuestras mentes y las instruya y las convenza de caminos desordenados que necesitan ordenarse, de entendimiento acerca de ti que todavía no tenemos, pero que en base a lo que vayas a hacer nos recuerdes que somos hijos tuyos en Cristo Jesús por la fe y la gracia sola. Te pido que ayudes a los padres con los niños. Te pido que les concedas a los niños un corazón tan manso y tan atento a la perseverancia de sus padres, porque es el mejor lugar donde ellos pueden estar en este momento. Bendícelos, te lo pido. Bendice a los padres en este servicio, Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. En tu nombre y para tu gloria. Amén y amén. Vamos a leer Éxodo 12, del 14 hasta el 28. Dice así la palabra del Señor, Éxodo 12, del 14 hasta el 28. Está la continuación de los textos de la semana pasada. Nada más como anuncio, yo no voy a referirme a ciertos elementos que nuestro pasaje podría hacer mención, porque la semana pasada Juan José hizo una excelente exposición de eso. Yo más bien recomendaría a quienes no estuvieron, repasen ese sermón para que puedan entender tal vez cosas que aquí yo no voy a entrar. Mi intención es exponer el texto de una manera o desde una perspectiva a partir de su verdad distinta, reforzando un poco lo que Juan José mencionó la semana pasada, pero van a ver que hay elementos que se parecen y si no estuvimos tal vez nos gustaría que se explicara, pero yo no los voy a explicar. Principalmente porque sería repetir lo mismo con mis propias palabras y Juan José ya lo hizo de una manera muy amplia la semana pasada y me parece que es digno de repasar. Habiendo dicho eso, entonces aquí está el versículo 14 del capítulo 12 de Éxodo. Dice, y este día, hablando de la Pascua, será memorable para ustedes y lo celebrarán como fiesta al Señor. Lo celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. 7 días comerán panes sin levadura. Además, desde el primer día quitarán toda levadura de sus casas, porque cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el 7º, esa persona será cortada de Israel. Y en el primer día tendrán una santa convocación y otra santa convocación en el 7º día. Ningún trabajo se hará en ellos, excepto lo que cada uno deba de comer. Solo eso podrán hacer. Verso 17. Guardarán también la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué yo a los ejércitos de la tierra, a sus ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardarán este día por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. En el mes primero comerán los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde.
Por 7 días no habrá levadura en sus casas. Porque cualquiera que coma algo leudado, esa persona será cortada de la congregación de Israel, ya sea extranjero o nativo del país. No comerán nada leudado. En todo lugar donde habiten comerán panes sin levadura. Verso 21. Entonces Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: saquen del rebaño corderos para ustedes según sus familias y sacrifiquen la Pascua. Tomarán un manojo de hisopo y lo mojarán en la sangre que está en la vasija, y untarán con la sangre que está en la vasija del dintel los 2 postes de la puerta. Ninguno de ustedes saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana, pues el Señor pasará para herir a los egipcios. Cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en sus casas para herirlos. Y guardarán esta ceremonia como ordenanza para ustedes y para sus hijos para siempre. Cuando entren en la tierra que el Señor les dará, como ha prometido, guardarán este rito. Cuando sus hijos les pregunten: ¿qué significa este rito para ustedes?, ustedes les dirán: es un sacrificio de la Pascua al Señor, el cual pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Y el pueblo se postró y adoró. Los israelitas fueron y lo hicieron así, tal como el Señor había mandado a Moisés y Aarón, así lo hicieron. La semana pasada estudiamos, como decía, de manera profunda, considero yo, la Pascua y sus implicaciones. Juanjo hizo una excelente exposición acerca de un elemento, entre muchos, pero un elemento que yo quiero nada más resaltar hoy es que Cristo Jesús es nuestra Pascua. En Él se culminó esa celebración, ya que esa celebración era un antitipo o un tipo o una señal que apuntaba a su obra redentora. Lo que quiero decir con eso es que Juanjo la semana simplemente explicó la semana pasada que la Pascua que los judíos celebraron aquí y durante mucho tiempo fue culminada en Cristo Jesús. Nuestros versos hoy son la continuación de esa institución. Y lo que quiero que estudiemos hoy es lo que considero que estos textos nos dicen, y es esto. Esta considero yo que es la idea de los versos. Dios instituye el sacrificio de la Pascua como ordenanza a Israel. Es una ordenanza para Israel como un medio para recordar cómo fueron librados de la esclavitud. Estos versos nos quieren decir que Dios instituye la Pascua como una celebración fija, perpetua. Pero esa celebración fija o perpetua tiene un sentido, y ahí es donde funciona como un medio para que Israel, al celebrarla, recuerden por qué fueron liberados. Antes de explicar por qué camino quiero recorrer, yo quiero que pensemos esto. Yo creo que puede ser muy lógico, pero quiero que lo pensemos igualmente. El Señor, nuestro Señor, no elaboraría esta obra de gracia y de redención, la que estamos viendo, exclusivamente para que el pueblo recordara que un día era esclavo y al otro día ya no. Yo no creo que exclusivamente el Señor haya hecho eso. Más bien creo que el Señor utiliza la institución de la Pascua como para ciertamente recordar la liberación, pero al hacerla o al celebrarla, el israelita recordaría el carácter del Dios que realizó esa obra. Lo que podríamos decir entonces es como que el pensar en la obra de liberación siempre apuntaría al carácter de Dios. Y ese es el recorrido que yo quiero que tengamos hoy. Mi propósito es que al estudiar la Pascua, lo hagamos considerando cómo nos resalta atributos del carácter de Dios.
Y al estudiar esos atributos del carácter de Dios desde la Pascua, podamos ser movidos a una gratitud y a una devoción a Él. ¿Ok? Es el camino que vamos a recorrer. Queremos estudiar el texto para que el texto nos diga carácter, podamos ver carácter de Dios, porque al final la institución de la Pascua sería no solo una celebración, sino algo que en esa celebración recordaría quién es Dios. Aquí está el primer punto. Dios instituye la Pascua que nos resalta su santidad. Desde los versos 14 hasta el 20, esta porción del 14 al 20, podemos leerlo, ya lo leímos, vamos a ir viendo, pero si nosotros leemos esos versos, lo que va a resaltar sobre nosotros es santidad. Y ya vamos a explicar a qué me refiero con santidad a partir del texto. Vean el verso 14 como dice: este día será memorable para ustedes y lo celebrarán como fiesta al Señor por todas sus generaciones, como ordenanza perpetua. El Señor comunica en estas primeras palabras que tanto la Pascua como los panes sin levadura, que es la misma fiesta, los elementos son diferentes, pero la Pascua se celebra del día 1 al día 7, 7 días libres, del día 7 al día, del 1 al 7, del 7 al 14 y del 14 hasta el 21, se celebrarían las fiestas. Pero al final es lo mismo. Los panes sin levadura, vamos a ver que es un elemento, pero lo que el Señor está diciendo aquí es que esta celebración es memorable y perpetua. Ambas palabras lo que comunican es valor, algo que es memorable, algo que es de mucho aprecio, pero que al hacerlo se requiere disciplina. Hay disciplina, hay un ejercicio que el creyente, en el caso del israelita, debería de hacer. Esta celebración, lo que quiero decir es que no sería cualquier cosa. La celebración de la Pascua no se realizaría de cualquier manera. La Pascua no sería, vamos a ver este año qué se nos ocurre para celebrar la Pascua, porque sería bonito tener globos o ya no tener la sangre, sino más bien tener música full. La Pascua no sería diferente cada año. Tampoco la Pascua quedaría al criterio o al pensamiento o al deseo del pueblo, como que cada año viene la Pascua y vamos a ver qué queremos hacer. Sino que Dios mismo, en nuestros textos, Él determina cómo se celebraría, no solo para recordar sus maravillas, lo cual es suficiente si nos quedáramos solo con la liberación, pero también para que el pueblo, al hacerlo, reconozca su maravilloso carácter, entre muchos, su santidad. La santidad del Señor no solo es lo que implica que el Señor no tiene relación con nada impuro. Nuestro Dios no tiene relación con lo imperfecto. Él odia el pecado. Él odia la maldad. No solo en esa, sino que a la misma vez la santidad del Señor es que todo lo que Él hace, como esta celebración que Él instituye, Él demuestra en esa celebración pureza, perfección. En esta celebración no hay nada profano, no hay nada mundano, no hay nada pecaminoso, no hay nada contaminado. Por eso es que cuando leemos Levítico, muchos de nosotros nos cansamos. Pero es que esa es la mente de la santidad de Dios. Es profundo esto. Entonces el Señor no va a instituir una celebración como para que el pueblo comience a meter todo lo que quiera. Porque si ustedes pueden notar en la lectura del texto, el Señor está apuntando a esta celebración futura, cuando ya estén fuera de Israel. Y si ustedes recuerdan que el pueblo, no más saliendo de Israel, Moisés sube, ¿y qué es lo que hace el pueblo? Comienzan a idolatrar. Y una corrección, ellos no comienzan a inventarse un Dios. Ellos representan con forma física al Dios que lo liberó de Israel. Ellos no están adorando a otro Dios. Ellos están personificando al Dios que lo sacó de Israel. Entonces, lo que quiere decir es que
Es natural, aún con el pueblo viendo las maravillas, querer creer que ellos pueden hacer lo que quieran en cuanto a su relación con el Señor. Y aquí lo que vemos es el Señor instituir la Pascua, es que el pueblo pueda meditar en el carácter del Señor que lo sacó de la esclavitud. Entonces, en esta celebración no hay nada mundano. La pregunta es, ¿dónde podemos encontrar elementos en estos versos que nos reflejen la santidad del Señor? Los versos del 15 al 20 van a mostrarnos 3 elementos, o que yo por lo menos considero que son 3 elementos. El primero está en el verso 15, que nos habla de la levadura que debía ser quitada. Los versos 15, ve al verso 15. 7 días comerán panes sin levadura, desde el primer día quitarán toda levadura de sus casas, porque cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el séptimo, esa persona será cortada de Israel. Verso 18. En el mes primero comerán los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Verso 19. Por 7 días no habrá levadura en sus casas, porque cualquiera que coma algo leudado, esa persona será cortada de la congregación de Israel. Verso 20. No comerán nada leudado. Queda clarísimo que uno de los elementos que el Señor instituiría en la Pascua, que representaría su santidad, es cuando el pueblo quita la levadura, ¿verdad? La idea es también que la levadura debía ser quitada, no era opcional. El pueblo no tenía derecho como a decir, ¿y Señor, y por qué? Bueno, los versos anteriores nos dicen que en primera instancia es porque el pueblo no tendría tiempo para cocinar panes para salir, ¿verdad? El pueblo está celebrando la primer Pascua y con todos los cinturones listos, porque, chiquillos, y es un acto de fe. O sea, usted puede creer que todo israelita estaba cenando y diciendo, ahorita nos vamos. Estos hombres han sido esclavos por la eternidad, han visto las obras del Señor, han visto, pero sus corazones necesitan ser cultivados, que Moisés les dice, vamos a celebrarla, y esta gente está comiendo lista para irse. Imagínate una mamá agarrando a su hijo y a sus hijos, o los papás preparando a su familia y diciendo, en cualquier momento nos vamos de aquí, en la noche, en la madrugada. Eso no era simplemente solo gozo, era de asombro, era como de cómo se verá, cómo será esto. Pero el pueblo la comió, la primera celebración la comió lista para irse, ¿verdad? El pueblo la agarró y comió y se tuvo que ir. En esta, que nuestros versos apuntan hacia el futuro, no parece haber un elemento como de urgencia, de salida. No hay un elemento como que el pueblo tiene que irse, sino que el elemento que hay es un elemento que les va a recordar la quitada es un elemento de la santidad del Señor dentro del pueblo, la levadura, que le va a recordar al pueblo a la hora de quitarla algo acerca del pueblo. Entonces el pueblo en primera instancia toma la levadura, ¿verdad? En la primera celebración la quitan porque van saliendo, no hay tiempo para que un pan hornee toda la noche, es demasiado tiempo, esto es urgencia. Pero de ahí el Señor toma el elemento de la levadura como un elemento perpetuo para darle significado al pueblo acerca de su santidad. ¿Me van siguiendo ahora sí? Entonces, la levadura en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, pero específicamente en el Antiguo Testamento, va a ir siendo cultivada dentro del pueblo como un elemento contrario a la santidad de Dios. Tener levadura sería algo que va contrario a la santidad de Dios. Se entiende o se comienza a entender en el paso del pueblo de Israel que la levadura era algo que contaminaría externamente al israelita o internamente su corazón. Por ejemplo, en Levítico 2:11, que son las ofrendas a los cereales que se hacen a Dios, la levadura ya no está. Y de Éxodo 12 hasta Levítico ha pasado mucho tiempo y el pueblo ha celebrado muchas Pascuas. Lo que quiere decir
es que el elemento de la levadura se fue quitando y fue produciendo en el pueblo de Israel un entendimiento de que la levadura era algo que no podía estar delante del Señor en la Pascua porque era contrario a su santidad. Es como un símbolo. La levadura no es nada malo, el punto es a qué persigue la levadura cuando ya Cristo tiene un cumplimiento como la Pascua. Ahí es donde entra en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, Pablo, los apóstoles, pero más específicamente Pablo, dicen que la levadura es algo que está dentro del hombre. Se utiliza la levadura como la maldad, la influencia de pecado del hombre que puede influir a la iglesia o a las personas. Jesús dijo que lo que contamina al hombre es lo que está dentro del hombre, no lo que está externamente del hombre. Los judíos en el paso del tiempo habían dicho, bueno, como la levadura contamina al hombre, quitemos todo lo que esté afuera de nosotros para que no nos contaminemos. Pero Jesús viene y le dice, pues que ustedes son unos hipócritas porque ustedes me adoran con los labios, adoran a Dios con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Entonces Jesús ahí les dice que el problema no es lo que está afuera del hombre, sino lo que está dentro del hombre. Oigan a Pablo lo que dice en 1 Corintios 5:8. La jactancia de ustedes, a los corintios, que era una iglesia muy bendecida pero muy conflictiva, la jactancia de ustedes no es buena. Oigan cómo Pablo toma el elemento de la levadura. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo entonces? La conducta de ustedes no es buena. Es como cuando le pones masa o le pones la levadura a un pan y ella va llenando todo el pan. La actitud del corazón de ustedes va contaminando la vida de ustedes. Y ahí Pablo utiliza la ilustración de la levadura. Él sigue diciendo, limpien la levadura vieja. Pero aquí interesante como dice, para que sean masa nueva. Porque en Cristo nuestra Pascua ha sido ya sacrificada. Celebremos entonces la fiesta no con levadura vieja, ni con levadura de malicia o maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Lo que Pablo está diciendo en 1 Corintios es describiendo la vida cristiana ahora en Cristo como la Pascua cumplida. Y si la Pascua se quitaba la levadura, nosotros nos quitamos lo pecaminoso, nos quitamos lo que influye en nuestro corazón para no celebrar, gozarnos, deleitarnos, compartir, caminar con el Señor, sino que Pablo agrega que la levadura nos la ponemos, pero ahora como un elemento de perseverancia en el crecimiento. Cuando dice, no con levadura vieja, sino con levadura de sinceridad y de verdad. El elemento es entonces que la santidad de los corintios debía ser reflejada por nueva levadura, pero su maldad, su carácter, su egoísmo, sus peleas, representaban las intenciones de su corazón, que Pablo le llama la levadura. Pablo sigue hablando entonces en Gálatas en cuanto a la levadura, diciendo, un poco de levadura leuda toda la masa. Ahí el contexto es que la levadura influye, la maldad de los judaizantes influye a otros cristianos a dejar la gracia y volver a la ley. ¿Qué es lo que quiero decir en medio de tanto, mis hermanos? Que espero que el Señor nos conceda poder poner los ojos. Es que Éxodo nos dice que la levadura sería un elemento quitado de la fiesta con la intención de que los israelitas al quitarla reconozcan que su Dios es santo y ellos necesitarían algo de parte del Señor para poder acercarse a Él como un Dios santo. ¿Ok? Todo lo del Antiguo Testamento, la mayoría de los elementos del Antiguo Testamento apuntan a algo mucho más profundo. Aquí está el caso de la levadura. Pensémoslo tal vez para nosotros hoy. Nosotros estamos en Cristo hoy y la santidad de nuestro Dios
para nosotros es garantizada en Cristo Jesús. ¿Verdad? O sea, usted no tiene que andar quitándose levadura, lo pecaminoso, para ser aceptado delante de Dios, porque Cristo ya fue sacrificado. Lo que hay ahora es que el Señor habilita nuestras vidas con su gracia, su espíritu, su palabra, lo habilita para que se produzca dentro de nosotros un deseo y una capacidad por Él de quitar todo lo que no nos ayuda a cultivar una mente o una vida para el Señor. Esa es la manera simbólica de decir que el Señor va quitando la levadura de nuestras vidas. Noten que yo no estoy diciendo que para honrar al Señor Santo tenemos que ser santos y quitarnos todo. No. Nuestro Dios Santo es un Dios santo, separado de sus criaturas. Pero por su Hijo nosotros ya somos santos. Por el regalo de su Hijo, ahí está la justificación. El regalo de su Hijo, de la justificación y de enviar a su Espíritu a morar en nosotros. Y el regalo de su Hijo de no solo justificarnos, de enviar su Espíritu, de darnos su palabra, produce Él en nosotros un deseo, mis hermanos, que usted siente que es usted el que está produciendo la obediencia. Es de tal manera que usted siente, que usted dice, yo quiero, yo tengo sed. Y cuando usted no siente sed por el Señor, y usted se da cuenta que usted no siente sed, ese es el Señor enseñándole que usted tiene sed. Y si usted ahí se da cuenta y es movido a beber del agua del Señor, eso es obra del Señor. Así es como Él va quitando de nosotros la levadura, para usar los términos de Éxodo. Yo lo que quiero que quede claro es que el Señor ha determinado para nosotros una vida de gozo. Ha determinado para sus hijos una vida de gozo, una vida centrada en la obra de Jesús, sostenida por su gracia, llena de su Espíritu, que va produciendo en nosotros tal afecto por Él, que lo que nosotros vemos, pensamos, actuamos, se siente tan de nosotros que se va cultivando una vida más centrada en el Señor, que va produciendo semejanza a Jesús. En ese punto es donde Dios quiere que los israelitas vean, al quitar la levadura, la majestuosidad de su Señor. Pero no solo hay un elemento de quitar levadura, hay un elemento de convocatoria santa. Vean el verso 16. Vean lo que dice. Y en el primer día tendrán una santa convocación, o santa asamblea, santa reunión, lo que sea. Y otra santa en el día séptimo. O sea, es una semana, el día 7, ¿verdad? Y el día 14, el día 21, el primer día y el último día serían donde los israelitas se juntarían y adorarían al Señor, y hay una convocación santa. El resto de los días, individuales. Algo que usted y yo tal vez podemos notar en el Antiguo Testamento es que el congregarse no pasaba todos los días, ¿verdad? Esta gente tenía que recorrer distancias. Y como eran de ganado, era gente que tenía ganado, ovejas, como que irse a adorar allá requería que mi familia se afectara, ¿verdad? Pues yo tenía que darle de comer y yo no me iba solo, yo me llevaba a mi familia. Eso significa que yo me llevaba al ganado. Entonces, como que hacer eso todos los domingos, todos los sábados, como que no era muy factible. Por eso es que hay un elemento importante en la espiritualidad del Antiguo Testamento que no surgía en la congregación común, sino que era en lo privado. Había algo que pasaba en las familias antes de ser congregacional. Y creo que es lo que el Señor está instituyendo aquí. Entonces, el elemento de la levadura, el elemento de una santa convocatoria. Nos comunica que el primer día y el último, el pueblo vendría y por 2 días
de 7, 2 días de 7, donde la congregación, todos los israelitas vendrían y mostrarían una reverencia congregacional que cada israelita había cultivado en lo personal y en familia durante los otros días. Día 1, convocatoria. Pasan días en individual y en familia. El último día, otra convocatoria santa. Entonces, lo que el israelita cultivaba en lo privado en cuanto al Señor, sería lo que ese israelita reflejaría el día que viene con sus hermanos a adorar al Señor juntos. Aquí hay una disciplina que el Señor está marcando para el pueblo de Israel y que es santa. Lo que quiere decir es que quiten la levadura, pero celebrar la Pascua no es algo que se queda individual, es algo que afecta a la congregación. En este caso, la asamblea, el pueblo junto. Pero a la misma vez, de esa congregación junta serían solo 2 veces. El resto de la semana que se celebra la Pascua, el israelita la celebraría con su familia, donde se cultiva el aprecio por Dios, donde se cultiva la mente y el alma en Dios, para que cuando vayan y se reúnan, los israelitas no van a esperar que alguien les diga acerca de Dios, porque ellos en lo privado y en la familia cultivaron su entendimiento de Dios. ¿Me entienden? Esto le habla a los matrimonios en Iglesia La Gracia, con hijos, sin hijos. Y ahora voy a tratar de aplicarlo lo más certero que pueda. Pero esta reunión santa tenía un fin. No simplemente reúnanse ahí a ver qué hacen y recordando la Pascua y a ver quién se le ocurre qué. Verso 17. Vean lo que dice el verso 17. Guardarán también la fiesta, los panes sin levadura, eso es lo que están celebrando. Porque en ese mismo día, yo, el Señor, saqué a sus ejércitos. Ahí está hablando de su pueblo. Ejército es como hablar de muchas personas. Los saqué a todos ustedes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardarán este día, noten, por todas sus generaciones, como ordenanza perpetua. ¿Saben qué es lo que quiero que quede claro? Que la celebración de la Pascua involucraba, o la palabra, no Pascua, sino la palabra que está quedando en el texto de nosotros es privado, congregacional y familiar. La adoración al Señor congregacional es un resultado de una adoración al Señor privada y familiar. Y la Pascua sería el elemento que haría que la familia comience a crecer en cultivarlo. Pero el Señor no puede comenzar a decirle, bueno, hágalo en la familia. No, hablemos primero del carácter, y eso es lo que estamos viendo. Quiten la levadura, hay una congregación santa. Esa reunión santa tiene un propósito, que ustedes cuando se reúnan van a recordar que yo los liberé. La misma noche que les dije que los iba a liberar, yo los liberé. ¿Qué quiere decir, iglesia? Que cuando usted y yo ponemos la fe en Cristo, el Señor nos dice, espérese 7 días ahí. Cuando yo celebro, cuando yo recuerdo la liberación de mis pecados, fue el mismo día que el Señor me dijo que yo había sido perdonado, ese día yo fui perdonado. No progresivamente fui yendo perdonado. Entonces los israelitas celebran algo que el Señor dijo, ese día salen, ese día salieron, punto. Hay un recuerdo del israelita de quién es el Señor. Entonces el centro de la Pascua no es el sacrificio, es el carácter de Dios por medio del sacrificio. El elemento del sacrificio, el cordero, es la expresión del carácter de Dios. ¿Cierto? Dios les da el cordero y es el sello para la salida. Pero ese cordero santo, que es Cristo Jesús, Él es la manifestación tangible del Dios eterno. Entonces la obra del cordero
en Éxodo y la obra del Cordero Pascual, Cristo Jesús en la cruz, simplemente apunta al Dios eterno. Entonces, la cruz no es el elemento que debiera inicialmente hacernos decir cuán grande es Dios. La obra de la cruz debiera de ser un elemento dentro de toda la revelación bíblica que digo, cuán grande ha sido Dios desde el inicio. La cruz es la culminación de su obra majestuosa. Pero yo puedo ver el resto de la Biblia y decirle, Señor, siempre quiso manifestar la cruz como algo glorioso. Y yo cuando recuerdo la cruz, no recuerdo solo mi salvación. Dios quiere que yo recuerde ¿qué? ¿Quién es Él? Yo necesito recordar lo que la cruz significa para mí. Y si usted piensa en la cruz solo como la liberación de sus pecados para irse al cielo, mi hermano, tenemos un pensamiento demasiado limitado. Es demasiado limitado. La cruz tiene mucho más. Tiene mucho más el sacrificio de Cristo, ya lo vamos a ver, pero el Señor lo que quiere en la Pascua es que Él sea el objeto de adoración de su pueblo. Oigan lo que dice Deuteronomio 10:21. Él, el Señor, es el objeto de tu alabanza. ¿Escucharon? ¿Cuál es el objeto de nuestra adoración y nuestra alabanza? El Señor. Él es, dice Deuteronomio, tu Dios, que Él ha hecho por ti estas cosas grandes y portentosas que tus ojos han visto. ¿Cuál es la obra más portentosa que tus ojos han visto? Tu propia vida en Cristo Jesús. Él es el objeto de tu salvación, de tu adoración. ¿Tiene sentido lo que estoy tratando de explicar? Él es el objeto de la adoración mientras se celebra su obra de redención. Pero a veces nos quedamos en la redención y está bien. Pero la redención a veces simplemente nos lleva a pensar en lo que yo recibo ahora, lo que yo quiero ahora, no en lo que el que entregó la redención significaría para mí. Otra forma de decirlo, cuando usted piensa en la cruz, usted piensa en el Señor. O simplemente piensas en la cruz acerca de lo que ya eres hoy y dónde vas a estar mañana. La cruz siempre ha de llevarme a pensar en mi Dios completo y no solo en la redención. ¿Tiene sentido? Es profundo lo que estoy diciendo un poco aquí. Lo que quiero es cambiar la perspectiva. No está mal que usted vea la cruz y diga gloria a Dios. Y pues usted no puede decir otra cosa. Si usted verdaderamente es cristiano, usted ve la cruz y dice gloria a Dios. Pero la cruz siempre apuntará al carácter de Dios. Siempre apuntará al Dios trino. Siempre apuntará lo que Él hizo por mí. ¿Qué lo movió a Él? ¿Por qué Él envió a su Hijo? ¿Qué fue lo que lo movió? Es esa reflexión lo que la cruz me permite hacer. Y eso es lo que el Cordero en la Pascua debía de hacer en el cristiano, bueno, en el israelita. Recordar, celebrar la Pascua, recordar de que había que quitarse la levadura, recordar de que nos reuniríamos de manera junta, congregacional, acerca de Dios siendo el centro de nuestra adoración, haría no solo la liberación algo glorioso, sino la vida en el Señor algo glorioso. Al recordar la hora de liberación, el israelita sería movido a quitar lo que le impida cultivar un deseo, un pensamiento, un afecto, una actitud para con el Señor. Y si este israelita había entendido de que toda la vida ha sido esclavo y ahora era libre, que yo creo que nadie ha sido esclavo aquí, a menos que yo conozca, espero que no. Pero es que cuando usted es esclavo, ya lo hablábamos desde el inicio de Éxodo, ser esclavo no es simplemente decir que usted no tiene libertad. Es mucho más que eso. Y quien haya sido liberado de ahí y traído a una nueva vida, no se quedaría solo pensando en que es libre. Tendría afectos, deseos, amor por quien lo sacó de ahí.
Es ahí donde la redención para el israelita lo haría pensar en Dios más que en la liberación. Y si eso es verdad en el corazón del israelita, ese israelita se invertiría durante todo el tiempo de esa celebración, de manera privada, él, pero de manera familiar, a la meditación en las obras que había visto del Señor, a recordar las palabras que Dios le había dado por medio de Moisés, que hasta ese punto eran las palabras reveladas de Dios. Y cuando ese israelita trajera a su familia y se juntara con otros israelitas practicando la misma disciplina, viniendo todos juntos, la convocatoria es tan santa porque los corazones estarían inundados de gratitud, de gozo, de alabanza, de santidad, de obediencia, de fe, de perseverancia, de dependencia, de confesión de pecados, de afirmación en el carácter de Dios, porque ese israelita se había cultivado en lo privado y con su familia en pensar en el Señor. Dios estaba llevando a su pueblo a reconocer la santidad del carácter suyo al celebrar la Pascua, al quitar la levadura y al tener dos encuentros santos. Iglesia, esta institución de la Pascua, en una primera lectura que usted y yo hagamos de estos textos, podría parecer simplemente información. Y yo lo que estoy tratando de hacer es de que ustedes vean 3 elementos que el texto da: la levadura, la congregación santa y el verso 17 que habla de quién es el objeto de adoración. Nos hagan leer estos versos que nos resalta la santidad del Señor y produzca gratitud, por un lado, porque nuestro Dios santo nos va quitando, Él mismo nos va quitando la levadura cuando nos va habilitando, y por otro lado, gratitud, porque todos los días del Señor nos reunimos como una convocatoria santa a recordar su palabra, a proclamar su palabra. No solo su palabra como en general. Mis hermanos, ¿sabe qué proclamamos nosotros y qué deberíamos nosotros de recordar? Sus promesas. Sus promesas. Pero venimos a alabar su carácter. Venimos juntos a proclamarnos uno al otro de que hemos sido redimidos por el Señor y aquí estamos como sus hijos santos. Que eso quede claro. Todo el que esté aquí y haya puesto su fe en Cristo, solo por la gracia y la fe, es santo. Es un hombre y una mujer santa. Simplemente estamos aprendiendo a cultivar algo que ya es nuestro, que queremos y tenemos necesidad de aprender a cómo cultivarlo. Pero los versos 21 al 24 no solo nos hablan de otro elemento, que este va a ser el más corto, porque los elementos del 21 al 24, los versos nos recuerdan la gracia y la redención del Señor. Vean el verso 21. Entonces Moisés terminó de hablar con el Señor. En el verso 21, ahora Moisés va a hablar con el pueblo. Moisés convoca a los ancianos y dicen: saquen los rebaños del cordero para sus familias y sacrifiquen la Pascua. O sea, Moisés ahora está liderando al pueblo a decir: matemos al cordero. Eso es lo que está haciendo Moisés. Vamos a matar al cordero. Vamos a matarlo. Y en los versos del 22 al 23 se nos dan varios elementos. Pero el elemento principal que hace que el israelita recuerde la redención es la sangre. 3 veces se menciona la sangre aquí. Y lo que quiero decir es que por un lado la sangre del cordero que el pueblo de Israel mató y le ponen con un hisopo, que es como unas plantas largas que se usaban por eso el salmista en el Salmo 51 dice: Señor, lávame con hisopo. El elemento de hisopo se volvió un elemento de purificación para el pueblo de Israel, pero aquí el Señor está diciendo que el pueblo donde mate al cordero,
tome su sangre, la ponga, la sangre es la confirmación de la redención. Verso 23. Es el Señor hablando. Cuando vea la sangre en la puerta, el Señor pasará de largo. Ese es Passover. El Señor pasará de largo aquella puerta. ¿Por qué? Porque como decía Juanjo la semana pasada, la sangre es la confirmación de que ahí se derramó una vida. ¿Ok? Entonces la sangre es el elemento de la redención. Pero noten qué interesante cómo el Señor tiene poder y autoridad. Dice, y no permitirá que el ángel destructor entre a sus casas para herirlo. Había que estar confiado. ¿En quién? En las palabras del Señor que venían por medio de Moisés y en el Cordero y su sangre. Había que confiar en esos elementos para hacerlo y quedarse en las puertas y ver, como sea que se viera, ese ángel de la muerte pasando. Y no crean que en Egipto no sonaban los gritos de las madres o de los padres en la madrugada y al día siguiente cuando se levantaban y su ganado y sus hijos habían muerto. Esto no es cualquier cosa. Agarrar a sus hijos y quedarse confiados de que el Señor habló por medio de Moisés, en nosotros nos habló por medio de Jesús, y que además por medio de Moisés nos dio un elemento, un cordero con su sangre. Vamos a confiar que ese cordero y esa sangre nos van a proteger. Obviamente el israelita no está, no te preocupes, hijo, porque va a venir Jesús, y Jesús, él no tiene eso en la mente. Él dice, es ese animal, es esa sangre lo que nos va a cuidar, y se agarran como familia y esperemos porque en cualquier momento somos libres. Imagínense la meditación en la mente de una familia israelita acerca de esto. Pero aquí lo que está diciendo el Señor en el verso 23 es una promesa: yo pasaré de largo y no tocará al israelita. ¿Por qué? Por la sangre. Pero lógicamente no podemos ver el texto sin ver hacia adelante. Viendo hacia adelante en la revelación bíblica está la celebración que apuntaba a la liberación del pueblo de la esclavitud del pecado. Y sería por la sangre pascual, Cristo Jesús, quien en el Nuevo Testamento, cuando está siendo sacrificado como el cordero y está derramando su sangre como el cordero, él pronuncia las palabras que el cordero animal no podía pronunciar, y él dijo, consumado es. Las palabras de liberación, mis hermanos. Se acabó. Listo. Yo lo llevé a cabo. Yo terminé. Esas son las palabras de mayor libertad que el pueblo no escuchó, pero que nosotros sí leemos y creemos que nuestro Salvador lo dijo en la cruz a favor de sus hijos, a favor de sus hermanos, a favor de su iglesia, cuando Él, cargando todo el peso del pecado, Él simplemente dijo, y no fue como, consumado es. Él gritó. Y no voy a gritar porque mi hija está durmiendo y no la voy a despertar. Consumado es, se acabó. Lo que el hombre ha deseado o que nunca ha deseado, como Simón, el que estaba cuando vio a Jesús, bebé, siendo circuncidado, y dijo, mis ojos han visto al Salvador porque mi Señor me dijo. Esa esperanza, mis hermanos, en la cruz fue sellada. Bendito sea nuestro Señor. Pero no solo la redención, sino que hay un elemento de gracia, que es lógico aquí en los versos 22 al 24. Si lo leemos detenidamente y meditamos en ellos, el Señor, como dijo Juanjo, hace una distinción entre Egipto e Israel. Y en el momento que el Señor hace una distinción entre Egipto e Israel, mi hermano, eso es gracia. Porque los israelitas son igualmente pecadores, igualmente merecedores de su ira, igualmente incapaces de obedecer y de tener una devoción por el Señor. Y el elemento que hace que los israelitas no sufran la muerte de los primogénitos es la gracia de Dios. El regalo inmerecido de recibir lo que no merecen.
Esa es la gracia. La gracia es el regalo que Dios nos da que nosotros no merecemos. Ninguno de nosotros merece la vida eterna. Por gracia, Él la da. ¿Los israelitas merecían ser librados de la esclavitud? No. Porque el Señor los liberó. Para agregar nada más de lo que Juanjo ha dicho, yo agregaría por su carácter fiel. Él prometió que los liberaría. Él prometió. Génesis 3:15. ¿Se acuerdan de Génesis 3:15? Cuando el Señor le dice a la mujer, y tu simiente herirá a la serpiente sobre su cabeza, y ella lo herirá a él en el calcañar. Ese, Génesis 3:15, es la pronunciación inicial de la redención. Y desde ahí, la mujer y el hombre están esperando la redención. Pero eso es la expresión de gracia. Inclusive, si usted va más atrás, Adán y Eva desobedecen, están desnudos. Juanjo lo mencionó. ¿Qué hace el Señor? Los viste, les pone ropa. El Señor pudo haber dicho, los voy a dejar que salgan y se sientan la vergüenza para que todo el mundo se dé cuenta los pecadores que ustedes son. Pero no. El Señor agarró y lo que nos dice el texto es que un animal murió ahí. Y el Señor los revistió. Eso es lo que el Señor hace con nosotros. Él no permite que nosotros experimentemos la vergüenza contra Él, sino que Él nos revistió en Cristo Jesús. Por eso somos santos, iglesia. Por eso es una convocatoria santa. Por eso no luchamos para ganar el cielo. Por eso el cielo es nuestro. Por la fe, por la gracia, por Cristo, por el Cordero Pascual. Bendito es el nombre del Señor. ¿Y por qué vale la pena resaltar la gracia y la redención en estos textos? Bueno, porque una de las razones es que porque muchas veces, iglesia, nosotros hoy necesitamos recordar que en Cristo Jesús nosotros llegaremos a ser semejantes a Él. Y eso es por la gracia. Eso es gracia. Y lo segundo es porque usted y yo somos en Cristo lo que somos hoy y seremos semejantes a Él, ya no solo por gracia, sino porque hubo una redención por nosotros. La gracia y la redención son elementos juntos que hacen al cristiano estar seguro de quién es. Primera de Juan, capítulo 3. Pero vean qué gran amor el Señor tuvo con nosotros, que somos sus hijos, y eso somos. ¿Por qué? Por gracia y por la redención. La redención es la obra de nuestro Dios de gracia. Y la vida cristiana es una obra de gracia sostenida por la redención. El crecimiento en Cristo, la devoción al Señor, el amor por Dios, la perseverancia en el odio contra el pecado, cuando uno a veces ni sabe qué sentir. El punto no es lo que yo siento, el punto es lo que yo creo. Eso es fruto de la gracia del Señor por el Cordero Pascual, que vivió la vida santa y cumplió la ley santa en nuestro lugar y a nuestro favor. Y al morir en la cruz y al resucitar de entre los muertos, Él nos otorgó su justicia, nos otorgó su santidad, y Él mismo nos entregó su poder, que es el Espíritu Santo, para que nosotros ahora y siempre, todos los días, sea producido en nosotros deseo, sed, hambre por el Señor, aun cuando uno no lo siente. Todo esto es gracia, todo esto es redención, y todo esto es por un Dios santo. Hemos visto la santidad del Señor, y en los pocos minutos que me quedan, la santidad del Señor, la gracia y la redención, pero hay un elemento que entonces es lógico concluir como el tercer elemento, y es que si Dios hizo la Pascua es porque Él es digno de nuestra adoración. Él hace todo eso porque es digno de nuestra adoración. Vean lo que Él dice el verso 24. Y guardarán esta ceremonia como ordenanza para ustedes y para sus hijos para siempre. Cuando entren en la tierra que el Señor les da, guardarán este rito. Noten el verso 26. Y cuando tu hijo o sus hijos les pregunten, ¿qué significa este rito para ustedes? Papá, mamá, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué usted hace esto? Ustedes le van a decir,
Es un sacrificio de la Pascua al Señor, el cual pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Y el pueblo se postró y adoró. Después de describirles cómo es la celebración y de liderarlos a sacrificar la Pascua, Moisés menciona las primeras palabras que trascenderían no solo a esta generación, que esta generación salió de de Egipto y nunca llegó a la tierra prometida. Esta generación fue la que murió en el desierto. Pero a partir de aquí hay varias cosas que el Señor quiere hacer con Israel. Lo primero, en primera instancia, es que los israelitas entiendan que el Señor es el objeto de la adoración para ellos. Ahora déjenme definir adoración a partir de dos hombres que lo definen. El primero es Donald Whitney, en su libro Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana. Él define la adoración de esta manera: adorar a Dios significa atribuirle el valor adecuado a Dios. ¿Ok? Adorar a Dios significa atribuirle el valor adecuado a Dios, magnificar el mérito que Él tiene para recibir adoración. Y dice Whitney, mejor dicho, es acercarse y dirigirse a Dios porque Él es digno. Adorar a Dios es centrarse en Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que el pueblo haga? Se centre en Dios. La vida suya y mía es centrada en Dios. Por eso la adoración no es cantar, ni la adoración es leer. La adoración es vida cristiana. Todo lo que hacemos es adoración al Señor. Pero Oliver Haywood, un hombre de los 1600, en un tratado que se llama El altar de la familia, él describe esto: la relación con Dios es inseparablemente una adoración a Él. Tener relación con Dios, ¿a dónde me lleva? A una adoración con Él. Entonces el pueblo de Israel estaba siendo cultivado a un caminar con Dios por medio de la Pascua para que toda esa vida fuera adoración. Lo que el Señor desea es que su pueblo entienda que su nombre ha de ser adorado constantemente. Eso es lo que el Señor quiere con esta celebración. Pero en segunda instancia, eso es lo que quiero resaltar, es lo que yo llamaría, junto con otros teólogos de épocas anteriores, la disciplina de la adoración a Dios desde la familia, la adoración familiar. Y quienes me conocen, es algo que el Señor ha venido tratando conmigo desde el 2018. Es un tema que yo amo con mi alma y estoy completamente convencido de este tema. Y esa verdad es la verdad de que Dios merece ser adorado todo el tiempo por nuestras familias. Dios merece ser adorado todo el tiempo por nuestras familias. En los versos del 26 al 27, que es la culminación de estos textos, de aquí se forma lo que después es Deuteronomio capítulo 6, donde se habla de la expresión de Dios siendo uno para el pueblo de Israel, y que a la misma vez se le llama a los padres a cultivar la disciplina espiritual de adorar a Dios en todo momento. En el versículo 6, en el capítulo 6 de Deuteronomio, el Señor dice: las enseñarás diligentemente a tus hijos. Diligentemente las enseñarás a tus hijos. Y eso debía de practicarse cuando te sientes, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando andes por el camino, le enseñarás a tus hijos. Lo que eso quiere decir es que Dios recibiría adoración en todo momento dentro del hogar israelita. Mis hermanos, ¿cuánto hay para orar al Señor en nuestras familias? ¿Cuántas oraciones de ruego por salvación? ¿Cuántas oraciones de gratitud por la obra misericordiosa del Señor? ¿Cuánta adoración a su nombre por su fidelidad? En esto es lo que creo entonces que el texto
está haciendo el Señor con Israel, instruyendo a la verdad de que Dios era digno de ser adorado por las familias todo el tiempo. El verso 26 dice: cuando tu hijo te pregunte. Da la idea de que el padre israelita viviría esta celebración. Se vería que lo hace con devoción al Señor. Pero no solo en esta celebración, sino en su vida en general, este padre israelita viviría absorbido, asombrado, agradecido y de manera disciplinada adorar al Señor que lo liberó de la esclavitud. Y esa vida personal se vería de tal manera que el hijo le preguntaría: ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y lo último que un padre le diría es: porque somos israelitas. Como muchos papás le dicen a sus hijos que los engañan. Porque somos cristianos. El israelita se sentaría y le diría: es por la redención, por el rescate de gracia y misericordia que el Señor tuvo con nosotros. Obviamente en el texto es algo nacional, es algo cultural, pero el texto ha trasladado a las edades y la conclusión es lógica. La adoración al Señor en la casa, cuando el hijo pregunta ¿por qué hacemos lo que hacemos?, es porque Él es digno de ser adorado por la salvación que nos ha dado. Los hijos serán instruidos en la adoración a Dios por las prácticas de adoración que los padres ejercitarían en sus vidas privadas y juntas como familia. Saben, iglesia, yo podría durar hablando de este tema muchísimo, pero Dios siempre ha querido que las familias sean el centro que adora su nombre. En Génesis 18:19, por aquellos de nosotros que pensemos que es para los que tienen solo hijos, Abraham no tiene hijos, se le aparece el Señor por medio de ángeles, y esto es lo que el Señor le dice en Génesis 18:19. Oigan cómo el Señor le dice esto a Abraham: yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, ¿a qué? A que guarde el camino del Señor. Yo he escogido a Abraham para que le enseñe a sus hijos y a sus nietos y a sus bisnietos a que ellos guarden el camino del Señor. ¿Cómo guardaría Abraham el camino del Señor si no hay congregación, si no hay pastor, si no hay creyentes? La adoración en la familia, la adoración en el hogar. Abraham sabía que era la única forma de instruir a sus hijos. Y en nuestros versos 27 se ve instruyendo. Dios le dice: ustedes le dirán, ese es el sacrificio de la Pascua, es la respuesta a la redención, la gracia, lo que decía ahorita. Los hijos serán instruidos en la verdad de que Dios es santo y que por gracia realizó una redención a su pueblo, por lo cual, hijo, Él es digno de continua adoración. Mis hermanos, es lo mismo para nosotros hoy en Cristo Jesús. Dios merece ser adorado por nuestras familias todo el tiempo. Y créanme, no le estoy hablando a las familias que tienen hijos. Yo le estoy hablando a las familias con hijos. Familias que aún no tienen hijos. Familias que el Señor determinó no darles hijos. Familias que sus hijos ya están grandes. Familias que no tienen hijos en casa y se fueron de la casa, que ahora tienen nietos. Le estoy hablando a las mujeres que sus esposos no son cristianos. A las mujeres u hombres a hombres que sus esposas tampoco son cristianas, o hombres o mujeres que no tienen a su cónyuge. Le estoy hablando a los solteros también. Y a los solteros yo los llamo a cultivar una vida de adoración privada. Porque si el Señor decide darles un cónyuge, mujeres solteras, si el Señor decide darles un cónyuge, un hombre, y este hombre no practica una vida de adoración privada que usted pueda ver en él, cuidado, porque ese hombre no te va a saber liderar.
es el momento para cultivarlo. Dios ha determinado que sus familias lo honren. Y mujeres, ustedes principalmente, son hijas del Señor. Y Dios las ama tanto que no los va a entregar a cualquier hombre. Cultiven. Cuando más cultiven, y ahorita me refiero a los papás, pero a los solteros, cultívenlo en lo privado. A los solteros que tienen a los papás cristianos, eso es un regalo, porque muchos hemos crecido aún con papás cristianos que no modelan, o algunos de nosotros crecieron sin padre del todo. Pero mujeres, atesoren al Señor. Y si el Señor no les da cónyuges, nunca va a ser una pérdida de tiempo. Nunca va a ser una pérdida de tiempo. Y si el Señor les da cónyuges, ustedes van a saber cómo se ve un hombre que por lo menos persevera y sabe quién es su Señor. Y hombres solteros, cultiven. Porque al final Dios les ha puesto, si les va a dar cónyuges, que lideren hogares. Y no es liderar un hogar en los términos del Señor algo sencillo. Y a los que están casados, les voy a dar una ilustración, que espero que no se me salgan las lágrimas, porque este tema es tan cercano a mi caminar con el Señor, que sabe cuánto he fallado en esto para mi familia. Pero yo estoy convencido que esto es lo que honra al Señor. Y muchos hombres me han escuchado hablar de esto. Pero antes de entrar ahí, nuestro texto en Éxodo nos llama a mostrar, a ver y a valorar que nuestro Dios merece ser adorado en nuestros hogares en todo momento. ¿Cómo hacemos eso? 3 cosas. Lea la Escritura, ore la Escritura y cante. Lea, ore y cante. Usted necesita ser disciplinado. Ore, lea, cante. Esos 3 elementos todos los días. No esperen que los niños se comparten como hombres piadosos que se sientan ahí, grande papá, qué bendición. O que todas las veces en adoración familiar va a salir el niño diciendo, ¡ay, que el Señor nos visitó hoy! Esto es por fe, iglesia. Esto es por fe. Y yo no le hablo, en serio, ustedes tienen sobrinos, hijos que les han sido dados para cuidar, que ustedes no escogieron, no importa. Lea la Escritura, ore la Escritura y cante todos los días. Sé que para nosotros es la tentación de creer que esto es un poco de, como que, bueno, tal vez esto no es tan vigente en estos tiempos. Y lo que yo quiero producir es ánimo ante una realidad que nosotros ignoramos. ¿Cuántos de ustedes crecieron en un hogar con adoración familiar? Yo quiero que levanten la mano. ¿Quiénes crecieron con ustedes donde un hombre, su papá y su mamá, todos los días, en el mayor de los esfuerzos, 2 veces a la semana, se sentaba o leía, oraba o cantaba? Honestamente, ¿quiénes crecieron con eso? Por favor, levanten la mano. Esto no es orgullo. Yo lo que quiero es que yo creo que el Señor pudo haber hecho esto en algunos. Yo no crecí con eso. Yo no crecí con eso. Cuando yo escuché este tema, yo simplemente sentí culpa y enojo con mis papás un poco. Pero después entendí que no había nadie quien les modelara a ellos tampoco, y en las iglesias no se enseñaba eso. ¿Cuántos de nosotros hemos crecido sin eso? Hoy es el día para cambiarlo, iglesia.
Hoy es el día para que los hogares de Iglesia La Gracia salgan aquí cultivando su devoción al Señor. Nunca es fácil. Siempre va a ser cansado. Cierro con esto. Rick Husband, ustedes no lo conocen y yo tampoco, pero él fue comandante del transbordador espacial Columbia, que se estrelló el 1 de febrero de 2003 camino al espacio. Y un día después del accidente, la iglesia Grace Community Church, no de Los Ángeles, sino de Houston, publicó un video donde este comandante Husband estuvo ahí y él dijo esto: si tengo que terminar los días de mi vida como un astronauta, habiendo sacrificado a mi familia o viviendo mi vida de muchas formas que no glorifique a Dios, veo esto con lástima e insatisfacción. El convertirme en astronauta no tiene valor, dice Husband. Llegué a entender y a darme cuenta de lo que realmente importa es vivir mi vida como Dios quiere que yo la viva, tratando de ser un buen esposo y un padre para mis hijos. Una semana después de que el accidente sucediera, una semana antes, Rick le dijo a su esposa: yo quiero grabar un video para Laura, su hija mayor, y su hijo menor, Matthew, para que ellos puedan verlo todos los días mientras yo estoy en el espacio, para saber que los amo, o para que sepan que los amo. En el inicio del video, él se dirige a su hijo Matthew de 7 años y le dice: hola Matthew, ¿cómo estás? Quiero decirte cuánto te amo. Y quiero hacer este video para ti, para que tú y yo podamos tener un devocional cada día mientras estoy en el espacio. Y lo que vamos a hacer, Matthew, es que yo voy a utilizar tu libro de devocionales. Vamos a empezar a nuestra hora de almuerzo. Vamos a leer la Biblia, yo la voy a leer, me voy a sentar junto a ti para que nos imaginemos que yo estoy en el sillón contigo. Yo quiero hacerlo porque te amo y porque amo a tu hermana. Y este hombre murió. ¿Qué tipo de entendimiento tenía este hombre en el valor de sus hijos y de su familia delante del Señor? Mis hermanos, Dios ha mandado hombres a que levantemos en su nombre y para su gloria a nuestras familias. El israelita sabría que esta ceremonia era algo de valor. Sabría que era algo de consideración continua, de práctica y un corazón agradecido. Pero yo no solo puedo hablarle a los hombres, porque sé que hay mujeres en diferentes condiciones aquí. Háganlo. Tomen a sus nietos. Tomen a sus hijas grandes, si las tienen en casa. Usted lee, ora y canta. Usted dura 10 minutos. 10 minutos todos los días. Mis hermanos, dice que el pueblo se postró y adoró, y los israelitas fueron e hicieron así como el Señor había mandado por medio de Moisés. Que el alma de nuestras familias y la redención que hemos recibido, la grandeza de nuestro Dios y su gracia nos anime a cultivar una vida de agradecimiento, de deleite y de comunión con Él. Que Deuteronomio 12 se vuelva para nosotros un recordatorio de que Dios es santo, es lleno de gracia y redención, pero que Él merece ser adorado todos los días, en todos los momentos, por nuestras familias. Hombres, perseveremos. Esposas, animen
Animen, oren por sus esposos, anímenlos, no los culpen, no los condenen, no los avergüencen, anímenlos. Pero hombres, cultívenlos, porque quien está llamado a liderar su hogar no es su esposa, es usted. Y el hombre, su espiritualidad es el radar espiritual de la familia. La condición espiritual del hombre es la condición espiritual de la familia. Y los demás solteros, ¿saben qué ocupamos, iglesia? Que en nuestra familia nuestros solteros vengan y aprendan y participen con nosotros. Solteros, que al final eso no es una identidad. Nada más me refiero a ustedes como el momento de vida que el Señor no les ha dado, pareja, cónyuge. Ese no es el fin del mundo para cultivar. Como papá se los digo, ustedes mujeres de todo tipo, casadas, solteras, son modelos para mi hija. Y yo quiero que mi hija vea mujeres que cultivan, que escogen su vestimenta, que escogen sus vidas al Señor. Que ella pueda ver mujeres que hablan verdad, que son íntegras, que aman, que sirven. Esas mujeres que se visten de deleite en el Señor, de todo tipo, desde las más grandes hasta las más pequeñitas. Porque al final es una congregación santa que el Señor ha puesto para que adoremos su nombre. Señor, podrías en tu gracia habilitarnos para que Iglesia de la Gracia hoy sea animada a cultivar una adoración continua en tu nombre. Ayúdanos, Señor, porque los afanes del mundo, las preocupaciones de la vida, los deleites de los ojos, tientan nuestra mente y corazón a creer que tú puedes esperar. Pero si al final, Señor, nuestras vidas se desgastaran por los trabajos que tenemos en esta tierra, simplemente habíamos desperdiciado el tiempo. Podrías, por amor a tu nombre, llenar con tu Espíritu Santo a los hombres de Iglesia La Gracia, todos, con un deleite, con una devoción que solo tú puedes producir en nosotros, Señor. Podrías concederle a mis hermanas, a todas, un deleite y una devoción a ti que solo tú puedes producir, Señor. Queremos vivir para ti. Queremos conocerte. Te amamos, Señor. Eso es una realidad en nuestros corazones. Odiamos el pecado que nos inunda y nos distrae y nos absorbe y parece que controla nuestras vidas. Pero tú eres más grande que eso. Ya hemos sido liberados. Ya tenemos un Señor que se llama Cristo Jesús. Permítenos cantar esta última canción como respuesta de adoración en nuestros corazones hacia ti, Señor. En tu nombre y para tu gloria. Amén.